¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, aprovechando que estamos en vacaciones, vamos a visitar un mirador hermosísimo que hay prácticamente encima de nuestra casa. Es en el cerro. Vamos a subir en el carro hasta donde llegue. Después vamos a ir a pie. En esta travesía me va a acompañar mi hija, se llama Samantha Maiwa. Vamos a ver si enfoca la cámara. A ver, Sami, salude. Ya, Alichishi. Claro que sí, en este video estaremos compartiendo algunas frases, expresiones en quichua también como partes de la naturaleza, saludo y todo lo demás. Así que bienvenidos, espero sea de su agrado, espero les guste este video. Vamos a ir más arriba, bienvenidos. Como decíamos al inicio del video, también vamos a estar enseñando algunas expresiones, algunas frases en quichua, así que Sami. Alipunja mashikuna nyukashuti mi causa manta maiwa causa nyotavalop. Ya. Ima pio anda kausangi otavalopika. Taitawa mamawa. Ya. Ima shutita kamba taitaka. Kaima shame. Maiwa maiwa. Ya kamba mama kaima shutita kan. Lucila tokagón. Alkuta charingicho. Ari. Abrikuchi. Ima shutita kan kamba alkuka. Mai pitalkuka, a ver. Ima shutita kan. Guardián. Guardián. Ya se pone complicado el camino por aquí. Oh. Yakipi kanchisami. Ari. Imashashun. Wakashun. Ari. Natiyali ushashun. Ya le canche. Estamos yendo prácticamente a 10 kilómetros por hora, así que no representa gran problema grabar. Si ustedes se fijan bien, si ustedes se fijan bien allá Y por allá. A ver, hasta mientras, Sami, ¿dónde está? Venga para acá. ¿Dónde está qué? Cuéntanos, Sami, ¿a ti te gusta hablar quichua? Sí, ¿Por qué te gusta hablar quichua? porque somos indígenas y Ya somos indígenas. ¿Deberían hablar los indígenas quichua? ¿Qué dices, Sami? sí. ¿Qué cosas puedes decir en quichua? A ver. Wasi, uku, Ya, imatakan wasi. casa. Ya, ¿qué más sabes? Imatashta yachangi. Imatakan uku. Cuarto. Cuarto, ya. Shuka. Canja. Kanja. Imatakan kanja. Afuera. Ya, imatashta yachangi. Nada más. Nyukashinakatapush, no yorengi churen. Imatakan alko. Guardián. Imatakan alko. Perro. Misi. Gato. Wagra. Vaca. Kuchi. Cuchi. Por allá arriba podemos observar algunas personas que están cosechando cebada, me parece. Pues la gente por acá trabajan así. La naturaleza, la madre tierra brinda productos naturales. Las personas lo cosechan aquí. Se pueden fijar por allá arriba hay más personas. No sé si puedo ver. Allá fíjense que hay más personas cosechando cebada. Acá arriba vamos a acercar un poco a ver si puedo. Asienta polvorín. Hay que segunda, hay que segunda, hay que segunda.
Es así como hemos llegado ya al punto más alto. Como les mencionaba en el inicio del video, desde aquí tenemos una hermosa vista de lo que es la Laguna San Pablo. Así que en el fondo pueden observar que es una de las 4 lagunas principales que tiene la Imbabura. Entre ellas está Yaguarcocha, Cuicocha y Mojanda, y uno de ellos es San Pablo. Como ustedes habrán dado cuenta, tenemos a la Imbabura acá al fondo, pero la diferencia es que ahora lo estamos viendo muy oscuro, tapado prácticamente de humo. Es justamente por la razón de que ayer hubo un incendio bastante grave, de la cual recién están tratando de controlar bomberos junto a las comunidades aledañas que viven en esos sectores. Así que les recomiendo más bien a las personas que tal vez van a hacer campamentos, van a hacer fogatas, van a hacer paseos, caminatas a los cerros, que por favor dejen apagando muy bien, no boten vidrios o materiales que puedan encenderse tal vez con el calor, o peor aún, dejar encendido fogatas, cigarrillos y todo. Así que todas las personas, principalmente los que les gusta acampar en los cerros, a las personas que suelen ir a las montañas de caminata y todo ello, cuidemos de la naturaleza, cuidemos nuestros cerros, cuidemos nuestras montañas, que son las únicas fuentes y reservas de agua. Recuerden que estamos últimamente ya escasos de agua potable. Hay niños, hay personas que están recién naciendo, creciendo, que prácticamente si la situación sigue así, cuando sean adultos no van a tener agua, y ahí sí va a haber una crisis real. Últimamente hay personas que salieron también aprovechando esto del confinamiento por el COVID, como ustedes saben muy bien. Salieron a los cerros, a las montañas, a recorrer un poco, a caminar. Entonces se dieron cuenta que en realidad allá se siente la paz. Hay aire puro, aire limpio. Por la misma razón nosotros debemos mantener, cuidar, proteger, y una de ellas es no incendiar. Respetemos la naturaleza, cuidemos de ella. Así que por favor, espero les haya gustado este video. Es un poquito diferente a los videos comunes que ustedes ven en Ñuka Quichua. Vamos a hacer videos de este tipo, espero les guste. Quise hacer esto porque también la naturaleza, el convivir dentro de la Pachamama, es también uno de los privilegios, uno de las fortalezas que nosotros tenemos como indígenas, el vivir en el campo, proteger, cuidar la naturaleza, porque nosotros estamos dentro de ella. Cuidar nuestras cascadas, nuestras fuentes de agua, reservas ecológicas de animalitos y todo ello, que corren mayor riesgo si nosotros incendiamos los cerros. Así que una vez más agradezco a todos ustedes, sobre todo espero que hagan conciencia sobre esta situación y aprendamos a convivir en armonía con la naturaleza. Así que nos vemos en un siguiente video. Kaya Kaman.